Buenos días. Quiero agradecer una vez más a todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales, quienes nos alientan a seguir en esta actividad de discusión, de debate, y en especial a los repúblicos que se han tomado pues la tarea de propagar estas ideas que nosotros hemos venido planteando en los últimos meses con respecto a la situación que se vive en Venezuela. Por supuesto, agradecerles que en lo posible pues difundan estas ideas, estos mensajes, para posicionar lo que debe ser el planteamiento de una nueva Venezuela hacia una nueva república. En este momento se está dando una guerra, una confrontación irreversible en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Las Fuerzas Armadas están divididas, pero aún no fracturadas. Y hay una división que se expresa no solamente en los reiterados intentos, quizás no coordinados hasta ahora, de rebelión militar, que tienen diferentes motivaciones, pero que configuran un estado de malestar, de deterioro y de colapso de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada se ha convertido prácticamente en el único sostén del régimen de Nicolás Maduro. El PSUV como factor operativo para movilizar un apoyo político o social es prácticamente inexistente. Y no existe porque las mismas bases del PSUV están siendo azotadas por la realidad que afecta al resto de los venezolanos. Alguno que otro comandante de esos batallones que se acaparan la comida y los CLAP puede ser que tenga acceso a algunas prebendas, pero el grueso del funcionariado del PSUV están sometidos a las mismas privaciones y por supuesto esto ha determinado pues prácticamente la desarticulación de ese partido político. Sin embargo, no dudamos en afirmar que la razón por la cual el gobierno mantiene esa posición de poder que pareciera inamovible es por el apoyo, no digamos por el apoyo militar, en realidad se trata de las armas de la República que son usadas por el 10%, vamos a reconocer que ellos pueden tener un 10% de la población en contra del 90%, que no está armado. Sin embargo, esta base sustancial de apoyo que ha logrado el gobierno por la vía de las armas, tomando por asalto la institución de las Fuerzas Armadas venezolanas, esta base, esta institución está sometida a las mismas contradicciones que el resto de la sociedad venezolana. Por eso, no nos debe extrañar que hay descontento entre los militares, no solamente entre los oficiales, que tienen jerarquías importantes, sino también entre los soldados. Muchos soldados, muchas personas que se incorporaron a las Fuerzas Armadas lo hicieron pensando que esto podía mejorar su situación socioeconómica. Esto no ha ocurrido, por el contrario. Están sometidos prácticamente a las mismas carencias ellos y sus familias que el resto de los venezolanos. Muchos oficiales decidieron emprender la carrera militar pensando que era una carrera digna, que era una carrera que les iba a permitir un desarrollo personal, profesional, para levantar a sus familias, y tienen que enfrentarse ahora que, bueno, forman parte no de una institución profesional, sino de una banda, de una cofradía, de una fraternidad de complicidades, donde para que no les corten la cabeza, pues hay que ser parte de diferentes niveles y esquemas de corrupción que operan en las Fuerzas Armadas. Nosotros, los repúblicos, somos enemigos de hacer análisis por la vía del reduccionismo, porque el reduccionismo lleva al simplismo. El reduccionismo, por ejemplo, es decir, todos los militares son chavistas. Todos los militares apoyan al régimen de Nicolás Maduro.
Y es un reduccionismo porque prácticamente reduce el análisis a un factor desconociendo los matices, la diversidad y la variedad de otros factores que no podemos desconocer que están influyendo en este caso, en el caso que estamos analizando, en las Fuerzas Armadas venezolanas. De otra manera, no se podría explicar cómo, a pesar de que el gobierno emprendió una purga a partir del año 2002, para dejar ascender solamente a oficiales de filiación chavista, dentro de esas promociones que fueron filtradas han surgido contradicciones, hay descontento, hay rechazo y hay intentos concretos de rebelión en contra del régimen. Entonces, estas contradicciones son las que el gobierno está tratando de resolver. Por eso nosotros, sin tener ningún tipo de información, porque aunque nosotros alentamos la fractura militar, no tenemos un contacto o una comunicación o una conexión orgánica con cualquiera de las corrientes o facciones que están interactuando en las Fuerzas Armadas, pero sí las alentamos a todas para que se levanten en armas y puedan rebelarse en contra del régimen de manera de que puedan utilizar esas herramientas, pues esas armas de la República, para defender a la propia República y para defender a la población civil. De manera que para nosotros no se trata de que tengamos algún tipo de información privilegiada, no la tenemos. Nosotros nos enteramos, pues, igual que cualquiera de ustedes, por las redes sociales. Lo que sí hacemos es tratar de analizar y de entender lo que está pasando. Vemos, por ejemplo, que Nicolás Maduro hace un llamado a renovar la lealtad. Meses atrás o semanas atrás intentaron hacer firmar a los oficiales y a los soldados un apoyo al gobierno. Esto combinado con los intentos de rebelión, algunos que han sido develados, otros que seguramente están en marcha, configuran un cuadro que determina la división de esas Fuerzas Armadas venezolanas. Una división que, en mi opinión, viene básicamente impulsada por tres factores, entre otros, en mi opinión, los tres factores más importantes. En primer lugar, el deterioro y el estado de precariedad en la que están viviendo la gran mayoría de los soldados, de los efectivos militares y de los oficiales que no forman parte de estas cofradías de corrupción. Muchos de ellos, no podemos ocultar, que muchos de ellos que no participan dentro de esos esquemas de narcotráfico, de lavado de dólares, de tráfico con las divisas, o que no tienen acceso a saquear directamente desde las estructuras burocráticas del Estado, algunos de ellos, con un argumento inmoral, por supuesto, se justifican de que, hay que cobrar, hay que hacer matraca en alcabalas móviles, en las alcabalas, en la frontera. Y la Fuerza Armada pues viene siendo prácticamente, por esa situación que hay, irregular, que no podría justificar ninguna actitud inmoral, pero es lo que está ocurriendo. Por esa situación, muchos militares se justifican de que algo hay que hacer para vivir. Sin embargo, nosotros debemos rescatar la idea, la evidencia de que sí hay militares. No todos los militares son chavistas, no todos los militares están con el gobierno, no todos los militares son corruptos. De manera que nosotros queremos hacer énfasis en ese matiz que es muy importante para el análisis. El otro factor que está incidiendo es el estado de desmoralización producto de lo anterior. Se han reproducido prácticas de corrupción en los diferentes niveles de las Fuerzas Armadas, unas prácticas que son alentadas por el alto mando militar, otras prácticas son simplemente toleradas para crear un clima de complicidad donde todos de alguna manera se sientan comprometidos a defender ese mismo sistema. Muchos militares que se han rebelado lo han hecho en contra de eso, y muchos militares que han sido presos lo han sido porque, aun cuando no forman parte de esfuerzos concretos de rebelión, se han negado a formar parte de prácticas corruptas o irregulares. Y al negarse a formar parte de esas prácticas corruptas se convierten en sospechosos militares que, por ser institucionales y por ser honestos, no son confiables para quienes participan pues, de estas
de estos esquemas de corrupción que proliferan en las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, un tercer factor que nosotros identificamos es la absoluta pérdida de confianza de la base de esa pirámide militar en los superiores. No solamente hay una pérdida de fe, de confianza de los soldados en la institución militar, y eso se refleja en el hecho de que muchos de ellos han decidido desertar porque realmente es una institución que no llena sus expectativas. Vemos cómo de igual manera hay muchos oficiales que, aunque han sido formados bajo estos esquemas de basura ideológica del régimen, no confían en sus superiores, porque saben que la Fuerza Armada ha sido reducida prácticamente a una alianza de complicidades, donde para que no les vuelen la cabeza, pues hay que unos y otros tienen que protegerse allí. Esto, por supuesto, no crea ningún tipo de, no hay un clima, digamos, de confianza ni de orgullo de pertenecer a esta institución. Esta crisis que se está viviendo es la evidencia de la división que hay. A esto hay que agregar expresiones más concretas, por ejemplo, de facciones que aún se autodenominan como chavistas y que tratan de levantarse en contra del régimen, reivindicando una idea que nosotros, por supuesto, combatimos, que es recuperar el legado histórico de Chávez. Otras facciones que adoptan una posición más institucional, donde lo que quieren es salvar a la República de lo que pareciera ser un colapso definitivo, porque el colapso de la República de Venezuela, ellos lo saben, será el colapso de las Fuerzas Armadas. Son los militares que no solamente ven con desconfianza, sino que rechazan que el gobierno se entienda con el narcotráfico, que el gobierno esté penetrado por el narcotráfico, que el gobierno sea cómplice de las prácticas, de los operativos que hacen paramilitares y guerrilleros en la frontera de Venezuela y Colombia. Son esos oficiales institucionales que todavía creen en el espíritu de la República como una expresión política de los ciudadanos. Bueno, con este cuadro, sin duda, nosotros vemos que hay condiciones materiales objetivas para alentar un estadio superior de esa división que hay en las Fuerzas Armadas. Y el estadio superior debe ser ir de esa división que existe en este momento, de esa división realmente existente, a una fractura militar definitiva. La fractura militar es necesaria para poder equilibrar la correlación de fuerzas que hay en este momento en la confrontación política en Venezuela. Tenemos prácticamente el 80% de la sociedad venezolana, el 80% de la población civil en contra del régimen, pero simplemente como esa población civil no está armada, es víctima de un chantaje por parte de ese 10% que controla las armas. Por eso es importante que esos factores que comienzan a proliferar en el seno de las Fuerzas Armadas, que son la expresión de ese descontento por las razones que hemos señalado, es muy importante que ellos vayan a un estadio superior, a un estadio mucho más orgánico, que permita no solamente establecer una nueva confrontación, una nueva realidad internamente en las Fuerzas Armadas, sino imponerse como facción, y una vez que ellos logren reequilibrar esas fuerzas internamente, entonces sí podamos contar con esos efectivos y con esas armas para rescatar la República, lo cual por supuesto plantea necesariamente el derrocamiento de la dictadura, de la narcotiranía que encabeza Nicolás Maduro. Nosotros queremos hacer énfasis en la necesidad de alentar lo que siempre hemos planteado, que es la fractura militar, que es alentar a estos oficiales para que ellos hagan lo que les enseñaron a hacer. Nosotros no le vamos a decir a los militares, no les vamos a enseñar artes y ciencias militares, porque es lo que ellos conocen, pero lo que sí les podemos decir es, lo que sí podemos hacer es compartir con ellos nuestra visión del país, lo que queremos hacer en Venezuela, y ver dónde hay esos puntos de coincidencia que son indispensables para poder materializar una necesaria, impostergable
y absoluta alianza entre civiles venezolanos y militares, no solamente para derrocar a la tiranía, sino para establecer las bases de una nueva república.